El 7 de julio de 1975 fue inaugurado el Santuario de Torreciudad, un punto de recogimiento y reunión ubicado en la comarca de la Ribagorza, construido por iniciativa de San José María Escrivá de Balaguer. Esta noche en La Vida Sigue Igual nos acompañan algunos de los que consiguieron construir este sueño. Son muchos los comercios. Torreciudad está construido con dos elementos, en principio fáciles de obtener: el agradecimiento y el ladrillo. Torreciudad, el santuario, es el reflejo de lo que construyó una persona santa, José María Escrivá, a lo largo de su vida. El edificio es un símbolo, una señal de la paz dedicada a los muchos agradecimientos que recibió por sus obras en vida. Torreciudad fue sin duda uno de los sueños cumplidos del fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer. Lo levantó sobre el embalse del Grado y muy próximo a su pueblo de origen, Barbastro. Según cuenta la biografía de Escrivá, su madre peregrinó al antiguo santuario para agradecer a la Virgen la sanación de su pequeño José María de una grave enfermedad. 70 años más tarde, Escrivá de Balaguer revisaba la última fase de las obras de lo que hoy es el santuario mariano más grande del sur de Europa, en el mismo lugar al que peregrinó su madre. El fundador no tuvo tiempo de cumplir su sueño de ver el templo concluido. Murió a tan solo un mes de su inauguración. Hoy Torreciudad congrega a miles de personas al año y es un importante centro de peregrinaje de católicos de todo el mundo, muchos de ellos miembros del Opus Dei. Según la información del Patronato de Torreciudad, el santuario se mantiene mayoritariamente por donaciones de organismos y entidades colaboradoras. San José María Escrivá dejó dicho que deseaba milagros de conversión y paz para muchas almas. Para él, este fue un lugar idóneo para conseguirlo. Si ustedes visitaron Lourdes durante los años 60, tal vez lo recuerden. Él era un joven arquitecto español que llevaba una cinta métrica en la mano y que lo medía todo. Bueno, hasta que le echaban de aquel santuario. Buenas noches, Eliodoro Dols. ¿Qué hacía usted con una cinta métrica en la mano? Porque es que no tenía ni idea de que era un santuario. Y había que coger referencias de todos los sitios. Es que además preguntabas cuánta gente va a venir aquí. 5.000, 20.000, 200.000. Oh, no se sabía. Y entonces no puedes calcular nada, o sea, de extensiones y eso sin saber la gente que va a ir. Incluso, con perdón, incluso los aseos, pues no puedes calcular de cuántos números puedes hacer y esto. Y yo iba a Lourdes, a Fátima, a Montserrat, iba con una cinta métrica midiendo todo y contando, incluso me asomaba a los de señoras también. Y, perdón. Pero yo había contado 5 retretes y 2 lavabos. Y iba contando y yo tenía toda la relación de todas las cosas que había en Montserrat, en Lourdes, en Fátima. Y ya por lo menos pues podía ya proyectar algo, idea, ¿no? ¿no? Bueno, aprendió mucho en ese tiempo, sin duda. ¿Pero qué tipo de santuario se pretendía construir? ¿Había una idea general? No, el encargo fue una casa de actividades detrás de la ermita. Y entonces dije, bueno, es una casa de actividades, pero me dijeron 40 habitaciones, y además, pues claro, que con 40 habitaciones hay que poner cocina, hay que poner oficio, hay que poner lavandería, hay que poner personas que atiendan todo eso. Entonces tuve que hacer un croquis con la ermita, un rascacielos, y luego la gente de las actividades cayéndose por los acantilados. Los peregrinos iban en fila india a la ermita, muy bien, pero decía, esto se puede hacer, pero no es un poco el sitio más lógico, ¿no? Luego, yo suelo decir que Torreciudad es como una mano. Aquí hay agua, aquí hay agua, aquí hay agua, aquí hay agua. Y aquí está la ermita. Sí. Y entonces, pues decía, hombre, aquí no parece que sea el sitio. Aquí podía ser el sitio. Los peregrinos venían todos muy amplios, pero estaban muy aburridos. Los de las actividades estaban ahí todos apretujados. Incluso había las personas tendiendo la ropa ahí, estaban muy apretujadas. No se caía ya nadie, aquí se caía la gente por los acantilados, aquí ya no se caía nadie, pero estaban tampoco. El sitio lógico era aquí,
poner aquí el edificio, así los de las actividades tenían aquí sitio, los que atendían la casa pues tenían los que atendían todo esto y los peregrinos podían venir a la ermita y al santuario. Y se aprobó por fin ahí. Las obras comienzan en 1970, los visita José María Escrivá. ¿Cómo fue aquel momento? Hombre, para mí fue un milagro, porque bueno, San José María siempre ha dicho que no hace falta milagros y que con lo que trabajamos eso son... Claro. Pero fue un milagro porque, en el sentido de que claro, Torrecilla salió por San José María, que empujó, que quería hacer un santuario a la Virgen, que hubiera mucha devoción a la Virgen y esto. Y él había metido mucha ilusión y todas las cosas que yo sabía que había que hacer, pues eran las que había dicho San José María. Y resulta que hacemos todo el santuario y se muere y no lo ve. Y entonces resulta que un mes antes el santuario se abrió con la misa, no de funeral, porque el funeral fue en Roma, pero la misa de difuntos de recién fallecido. Vino un mes antes de morirse. ¿Él aconsejaba algo sobre las obras? Vamos a ver, él siempre decía que no quería influir nada, que hiciera lo que quisiera, que él no quería influir en nada. Pero yo me acuerdo que me dijeron, pues yo decía muchas veces, hombre, lo lógico es que yo hable con el fundador de Opus Dei para saber lo que quiere. No, nunca me hacían caso, me decían que me tiraban las cartas a la papelera. Pero al final me dijeron que si quería ir a Roma, fui a Roma y estuve una semana por las mañanas, estaba con él, y él hablaba, me decía que no quería influirme en nada, sacaba una hojita pequeña de agenda y ahí tenía apuntadas unas cosas. Unas notas. Pero yo me acuerdo que yo sacaba unos folios ahí apuntando y él empezó a hablar de Torrecilla. Yo me acuerdo que el primer día saqué 70 puntos cosas espirituales, materiales. Él hablaba de todo, ¿no? Sí. De lo que Y quería. la última visita que él hace antes de fallecer, que ya ve el santuario prácticamente terminado, ¿qué fue lo que más le gustó, lo que menos le gustó? A ver, lo que más le gustó fue el retablo. Él entró en la Sí, iglesia. estuvo muy interesado, ¿no? Él entró en la iglesia y la iglesia no se dio cuenta ni de cómo era ni nada. O sea, él se puso a ver el retablo y se puso a rezar allí. Y luego sí. Luego ya después de ver el retablo y cuando ya salía, me dijo, me ha gustado mucho. Vamos a descubrir la biografía, porque José María Escrivá de Balaguer tenía 15 años cuando vio un camino. Eran las huellas dejadas en la nieve por los pasos de un carmelita descalzo. Esta imagen le motivó de tal manera que se hizo sacerdote. Con el paso de los años, muchas personas se unieron a la senda que inició este santo barbastrense. Monseñor Escrivá de Balaguer nació el 9 de enero de 1902 en Barbastro, Huesca. Con tan solo 2 años de edad padeció una grave enfermedad de la que se recuperó milagrosamente, por lo que fue llevado en peregrinación junto a su familia al santuario de Torreciudad, cuya devoción se remonta al siglo XI. Poco después de que estallase la Primera Guerra Mundial, la familia Escrivá sufrió un duro golpe. Fue en 1915 cuando el padre de Monseñor Escrivá tuvo que cerrar su negocio y trasladarse con toda la familia a Logroño. 5 años más tarde, en septiembre de 1920, se mudó a Zaragoza, donde ingresó en el seminario. Monseñor Escrivá fue ordenado sacerdote en 1925 y tras ejercer de párroco en varias iglesias rurales de Aragón, se trasladó a Madrid, donde continuó con su ministerio y cursó estudios de Derecho. Fue a finales de esa década, en el 28, cuando vio que Dios le pedía que difundiese su obra y se planteó fundar el Opus Dei. 2 años después amplió la obra a las mujeres, quienes en principio no estaban incluidas. Concluida la Guerra Civil en 1946, se trasladó a Roma para continuar con la labor evangélica de su institución, aunque no fue hasta 1950 cuando el Opus Dei fue reconocido por el Vaticano. San José María siempre tuvo claro que la Virgen de Torreciudad, a quien tanta devoción tenía desde que era niño, merecía un gran santuario. Y ya en los 50 el fundador se interesó por el estado de la antigua ermita y encargó que se hiciera allí una gran iglesia, punto de oración y reunión para los miembros de la obra. Sin embargo, no pudo verla inaugurada en vida. Su última visita coincidió con la entrega de la medalla de oro de su ciudad natal, Barbastro. Fue en el 75, apenas unos meses antes de la apertura de Torreciudad. Aprovechó el viaje para visitar las obras y reunirse por última vez con sus paisanos. Después regresó a Roma, donde falleció al poco tiempo, el 26 de junio de 1975. Monseñor Escrivá de Balaguer fue beatificado en 1992 y canonizado por el Papa Juan Pablo II en 2002, en un acto al que asistieron miles de personas. Desde entonces su festividad se celebra todos los 26 de junio. Han pasado 33 años desde su muerte y su legado sigue más vigente que nunca.
Una vez construido Torre-Ciudad, había que darlo a conocer. Para este fin y para regir los designios de amor y paz con los que fue creado el santuario, se eligió a José Luis Saura, quien realizó esta labor durante 1994. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en la Buenas Versión Igual. noches. ¿Cómo se da a conocer el santuario de Torre-Ciudad? Pues mira, cuando estuvo allí San José María, le preguntamos, estando en el santuario, que qué podíamos